Bienvenidos a otro episodio de Librísimo. Como siempre os recuerdo que podéis suscribiros, dejar un me gusta o vuestros comentarios y que podéis disfrutar del programa en YouTube o en modo podcast en iVoox. Hoy viene a visitarnos Marc Pastor para hablar de El horror de Requiem, su más reciente novela publicada de la mano de Runas, traducida del catalán por Antonio Torrubia y con prólogo de Biel Perelló. Marc trabaja en la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra y es uno de los grandes escritores de la narrativa catalana actual. Sus obras han sido traducidas a una docena de idiomas. Es autor de Montecristo, Bioko, El año de la plaga, que fue adaptada al cine, La mala mujer, premio de novela negra Crims de tinta, Farista y El horror de Requiem. ¿Queréis saber de qué trata esta novela? Pues os lo cuenta directamente Marc a continuación. Bueno, pues aquí estamos con Marc Pastor. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Estoy muy contenta de que hayas venido, de que has podido venir a Librísimo. Muchísimas gracias por ofrecernos un poquito de tu tiempo para estar con nosotros, porque la excusa que tenemos es siempre una novedad que aparece en el mercado. En este caso es El horror de Requiem, que es tu última novela, que sale con Runas, bueno, acaba de salir, y voy a decir esto, creo que lo he dicho antes en la intro, pero lo quiero repetir, es la traducción del catalán es de Antonio Torrubia y tienes un prólogo de Biel Perelló. Sí. Entonces, Que es un honor tener las dos cosas. Que me traduzca Antonio, el librero sí, del mal, ahora traductor del mal, y, exacto. y tener un prólogo de Biel, para mí es un genio del humor. Ujú. Y bueno, hablaremos un poquito más adelante sobre la traducción un poco, pero la verdad es que me ha sorprendido para bien porque al ser humor, bueno, vamos a hablar también de qué temas trata y tal, pero sí que quiero dejar claro que es una novela en tono de humor, y claro, traducir el humor es muy complicado, como la poesía, ¿no? Es muy complicado hacerlo bien. Y la verdad es que tengo que decir que me ha sorprendido, bueno, que me ha encantado, me ha gustado muchísimo tanto la novela como la traducción y no he sentido que fuera una traducción como tal, sino muy bien, que es Sí, A lo mí, me, bueno. a mí me pasa un poco lo mismo, ¿eh? También me da muchísimo miedo porque, Mm, quiero decir, no es mi primera novela traducida, me he encontrado con traducciones, ya no con humor, sino con traducciones muchas veces de que no entienden el tono de la novela y eso duele. Como autor ves la novela y dices, esto no es lo que yo había escrito, ¿vale? Porque el tono no es el que yo había escrito. Y claro, cuando el tono es tan complicado como el de esta novela, porque es un tono muy, muy, muy delicado en este ujú, sentido, el humor o entras o no entras, ujú. me daba muchísimo miedo. Y en cambio, leyendo la novela por encima, releyendo capítulos, tal, realmente lo ha clavado, Mm, está clavadísimo. totalmente. Así que Antonio, un saludo desde aquí. La primera pregunta es la que hacemos a todo el mundo que viene, que es, yo creo que una forma estupenda para entrar en la historia y para entrar en esta aventura, porque es una aventura, que es la génesis del título. ¿Cómo se te ocurrió titular a esta obra El horror de Requiem? Creo que el título parece antes incluso que la novela, ¿eh? Mm, Yo había leído de pequeñito, de muy pequeñito, había leído El horror de Dunwich en un volumen de estos pues no sé si era Alianza, quizá. ujú, Sí, así que se cierra el círculo un poco porque se publica con Alianza. Era un volumen muy pequeñito del horror de Dunwich y es que me gustaba muchísimo que el título fuera tan explícito, ¿no? El horror de Dunwich. Y se me quedó dentro. Se me quedó más incluso que el relato de Lovecraft. Se me quedó allí. Cuando afronto el reto de escribir una novela puramente Lovecraftiana, bueno, puramente entre comillas y cursiva, pero una novela Lovecraftiana, pienso, tengo que poner un título que remita a ese universo. Y el primero que me viene es El horror de Dunwich. ujú, Como tengo un protagonista que se llama Requiem,
Cambio Dunwich por Requiem y lo tengo clarísimo. Y de hecho, ya te digo que el título seguramente es lo primero que tuve antes de empezar la novela. Mm. ¿Y te acuerdas más o menos de dónde estabas y cuándo se te ocurrió la idea para esta novela? Aproximadamente. ¡Ostras! Mira, me acuerdo de todas. Me acuerdo de todas. Pero de esta es posible que no. Es posible que tenga un blanco. Esta novela aparece como una seta. Yo tengo una serie de novelas programadas. Tengo como unas 20 novelas que quiero escribir, que están interconectadas entre ellas, que más o menos tengo un cierto orden en el que las quiero escribir, pero esta no estaba ni de coña entre ellas. Yo sí que sé que algún día quería escribir alguna cosa tipo Lovecraftiana y tal, pero no me planteaba escribir una novela y no me planteaba escribir como Lovecraft porque ni tengo el estilo, ni tampoco creo que escribir como Lovecraft ahora sea tan fácil Ujú, porque está muy manido, está muy sobado, lo tenemos muy, 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 muy releído. ujú, Así que yo supongo que en algún momento, jugando a rol, jugando a juegos de mesa de estos de Arkham Horror, leyendo o releyendo algún relato de Lovecraft, en algún momento entre el 18 y el 19, por lo que sea, ujú, me parece la idea de, oye, si mezclo humor y horror, y si hago ujú, un poco de humor cósmico. Pero como una especie de evasión. Ya ujú, te digo, era una novela no planeada, me apetecía mucho escribir esto. Y de hecho, yo tenía un... Vale, ahora sí que lo recuerdo, me está viniendo a la cabeza ahora. Ah, acababa de escribir Los ángeles me miran, ujú, eh, que era una novela de criminal con algo de toque paranormal, porque el protagonista es un policía que tiene un demonio dentro, que le ayuda a resolver los casos, tal. Acababa de escribir eso y quería algo que fuera completamente evasivo, que ujú, fuera para eh, quitarme un poco la tensión de escribir algo tan no diré serio porque mis novelas no son serias, ¿no? Pero con tanta gravitas, ¿no? En el ujú, tema del asesinato de dos chicas, tal. Quería algo evasivo. Y, y yo creo que dije, me apetece escribir esto, me ujú, apetece. Entonces, se creó una editorial en Cataluña, que es la editorial Maimés, mm, que es la editorial que publica ciencia ficción, terror, fantasía en catalán. ujú, Y yo pensé, ostras, igual, si escribo algo así, igual se lo puedo ofrecer a ellos. Fui a ujú, hablar con mi editor, con el editor que había sacado Los Ángeles me miran, Los Ángeles me miran en catalán. Le dije, mira, me preguntó qué novela tenía en mente. Digo, mira, tengo diferentes novelas, pero la que tengo ahora no será para vosotros, porque no encaja en vuestra editorial. Es una editorial generalista, ujú, tal, para muy mainstream, y yo voy a escribir algo muy de nicho, algo que realmente soy consciente desde el primer momento que va a un público muy, muy, muy ujú, específico. Pero es lo que me apetecía escribir. Tengo el recuerdo de eso muy claro de que me apetecía escribir esto en concreto. Él me dijo, te estás equivocando, es un error. Ahora con Los Ángeles me miran has conseguido muchísimo público lector, has tenido muchísimo éxito y realmente es una de mis novelas que tiene más repercusión. ujú, Pero no puedes tirar para atrás. Esto te va a tirar atrás lectores, vas a perder lectores, tal. Digo, ya lo sé, pero soy así de idiota. Y es lo que me apetece escribir. Y me fui a Maimés, les dije, estoy escribiendo esto, ¿os apetece? Y me dijeron, pa'lante. ujú. Y me puse a escribirlo justo antes de la pandemia. Ah, porque tú escribes siempre en catalán. Sí, Vale. sí, sí, sí. A no Esto ser que me pidan algún relato en castellano o algo, ya. yo, No, pero me las parece novelas, todas son- muy interesante que, bueno, que además es algo que tenemos, me parece interesante saber y también un poco reivindicar, bueno, tú escribes en catalán, es normalmente la lengua en la que escribes y luego traduce, o sea, no te traduces a ti mismo, sino que te traducen o te sí. traduces tú. No, 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 yo no, es demasiado trabajo. Demasiado, ya tengo bastante trabajo también. Es duro, No, ¿eh? Traducirse a uno lo mismo. sé, lo sé, lo sé, lo sé. Y algo que has escrito tú mismo, Claro, que solo quieres corregir, retocar, rectificar, la tentación es muy ver los grande. caminos. No puedo. Aparte, es un tema físico, o sea, es un tema de que me falta tiempo, Mm, de que tengo un trabajo, de que ya bastante tengo escribiendo como para ponerme a traducir. mm, No, yo sí que tengo una primera novela, escribí una primera novela que nunca verá la luz, afortunadamente, que la escribí en castellano. ajá, Porque mi educación ha sido en catalán.
pero mi educación lectora ha sido en castellano. Yo crecí con círculo de lectores, crecí leyendo todas las novelas que leía eran en castellano, porque no había la oferta que hay ahora en catalán. Mm, Con lo cual, cuando yo voy a escribir, lo primero que me sale es escribir en castellano, mm, porque es como yo me he educado leyendo. mm. ¿Qué pasa? Yo me educo leyendo en castellano, pero mi vida es en catalán, Claro. al 100%. O Mm, sea, pienso en catalán, hablo en mm, catalán, amo en catalán. mm, Con lo cual, se produce una especie de encuentro entre dos océanos mm, que chocan mm. y hacen un resultado malo, directamente malo. No, no Malo. funciona, no funciona. La primera novela es una novela de un autor novel con tendencia a sobreadjetivar, que escribe en castellano, pero contaminado por una vida en catalán. Mm, Es una castaña absoluta, es una novela que afortunadamente no se publicó, mm. pero sí que me sirvió para saber que podía acabar una novela, que es, Ya. yo creo que es lo más difícil cuando te Mm, pones en esto, es de, vale, tú eres capaz de hacer esto, pero eres capaz de hacerlo bien, mm, con lo cual eso lo aparqué y empecé a escribir en catalán, mm, que era como yo creía que debía hacerlo, porque al fin y al cabo es como hago la vida. mm, ¿Qué pasó? Y que me costaba muchísimo, porque mi educación lectora era en castellano y mm. tuve que hacer un sobreesfuerzo Claro. para cambiar todo eso, esas estructuras que tengo en la cabeza, cambiarlas al catalán. A Mm, pesar de que yo hablo en catalán, escribo en catalán todos los días, tenía que empezar a hacer eso. Afortunadamente es un tema de trabajo, de disciplina, de mm, ponerse a ello y con el mm. tiempo ya no requiere tanto esfuerzo, aunque escribir siempre requiere Sí. esfuerzo. Yo Siempre, siempre. entiendo un poco lo que, a ver, desde la distancia, porque yo, aunque escribo en español, también escribo a veces en inglés. Claro, No sé. es distinto y te requiere un gran, gran esfuerzo, porque también es verdad que es, no sé si te pasa a ti, pero a mí hay a veces que se me ocurren historias en inglés, entonces, porque es el lenguaje que Claro, no diría que domino, pero que utilizo en mi día a día. Entonces, sí, sueño en inglés y hay cosas que me vienen ya directamente, frases completas o estructuras completas en inglés. Entonces, pensé, pues en vez de traducirlas al español, lo que haré será tirar por ahí a ver a dónde voy. Y he conseguido escribir algunos cuentos, pero también, claro, me los tienen que revisar porque siempre puedes meter la claro. gamba, ¿no? En algunas cosas. De hecho, hubo una persona una vez, no diré su nombre, que me dijo que escribía mejor en inglés que en español, porque era más concisa y no me iba tanto por las ramas. Y digo, esto no sé Bueno, cómo tomármelo. Me no, parece pero que sí, esto es no es nada positivo. bueno al No, final. es positivo. Esto le pasaba a Gota Christoph, a la autora ¿Sí? que era, diría que era, no quiero equivocarme, diría que era húngara, la de, ¿cómo se llama? Klaus y Lucas, creo que se llama la novela. Ujú. Una autora húngara que creo que se exilia. Ahora son todo datos que seguramente me Sí, van a, me van a corregir porque los hago de memoria y tengo la sí, sí, memoria sí. como un queso, ¿vale? Autora húngara que se exilia a Francia y empieza a escribir en francés. Ujú. Como el francés no es su primera lengua, escribe con frases muy cortitas Ujú. y con sujeto verbo Sí, predicado muy cortito y pam, 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 pam. ¿Qué pasa? Esto se convierte en una virtud porque de golpe es un es un estilo, estilo propio que claro. tiene. Que tiene. Y eso lo destacan. O sea, tampoco no es un defecto, ¿eh? A ver, no diría que es un efecto, pero bueno, en realidad estamos aquí para hablar de ti, no de mí. Entonces, lo que quería decir es que entiendo con las diferencias el trabajo que es. Y vamos a hablar ahora de los personajes, Venga, porque va. creo que es algo muy chulo que consigues en esta novela. Bueno, aparte de la aventura y de la acción, hay una acción trepidante todo el tiempo. A veces yo pensaba en Tarantino, porque hay mucha tripa, mucha por ahí. Sí, sí, sí. Hay gadillos, sí, sí. Sí, es como todo muy, muy excesivo, ¿no? Entonces, quiero saber quién es Requiem, porque luego te voy a preguntar por otros personajes. Mira, por mi trabajo, yo suelo ir a menudo al Instituto de Medicina Legal, Mm, que es donde hacen las autopsias de mm, homicidios, tal. Y asisto a autopsias. Y conozco a la gente que trabaja allí, a forenses, a los técnicos, tal. Y hay un técnico de autopsias, Sergio, que es muy majete, muy simpático y tal, no sé qué. Y un día le dije, bueno, un día haré una novela que un técnico de autopsia sea el protagonista. Y yo pensé, el- cuando me toca hacer la novela, una novela en la que
es escabrosa, hay muertos, tal, digo, pues oye, ¿por qué no un técnico de autopsias? Porque siempre estamos con detectives, Sí. ¿sabes? Con investigadores. Siempre tenemos la típica ficha de personaje de la llamada de Tulu, que todos son iguales un poco. Ujú. Técnico de autopsias, que es lo que yo conozco Sí. también. Y a partir de aquí, digo, pues Requiem va a ser el técnico de autopsias del protagonista de la novela. De hecho, protagonista accidental, porque en el primer capítulo, se culpa al lector de que ese sea el protagonista. Mm. Que Sí, empieza la novela por la página en la que aparece Requiem. Si hubiera empezado la novela una página antes, sería el médico forense. exacto. Si hubiera empezado después, sería otra persona más capacitada para investigar. Pero justamente el lector tiene que empezar cuando aparece Requiem. Eso es Ujú. culpa suya. Bueno, también porque Requiem tiene una serie de características que a lo mejor si no las tuviera no iría en ese camino y haría las cosas que hace luego. No lo hace solo porque él comparte piso con Kurosawa y Dalsi, que me parecen maravillosos. Cuando explicas, no quiero hacer spoilers, pero cuando explicas por qué Kurosawa se llama así, me estuve Yo riendo creo que 4 días. se puede decir, ¿no? Yo creo que Bueno, podemos no sé, decirlo. eres tú el No es un que lo tiene spoiler. que No es un decidir. spoiler. No es un spoiler, es un Yo no chiste. voy No a es un decirlo porque no quiero. Pero si tú te sientes, pues no, yo, para. yo creo que sí, yo creo que sí. Si no, mira, oye, que hagan lo de saltar 30 segundos y ya está. Kurosawa se llama así porque era un pastillero, un camello de discoteca de la Ruta del Bacalao. Ujú, Estaba en los parkings de las ujú. discotecas de Valencia y ofrecía agua. Y como le faltaban, era un yonki, le faltaba la mitad de dientes, decía, ¿quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? Y de ¿quieres agua? Lo llamaban el Kurosawa. Y a partir de aquí, ese es el ¿Pero chiste. está basado en una persona real o esto te lo has No, inventado? Ah, no, no, es que que quería claro, llamarle lo cuentas de Kurosawa. esta manera, digo, pues a lo mejor había un señor en la ruta del bacalao que era así. Pero podría ser, Seguramente ¿eh? había muchos. Podría ser. Seguramente. Podría ser. Pero bueno, me pareció muy divertido porque, claro, digo, ¿pero por qué se llama Kurosawa? Entonces yo estaba pensando, digo, tendrá algo que ver con el cine, pero no era por eso, ni siquiera. Entonces me pareció muy divertido. Y luego está Dalsi, que es uno de mis personajes favoritos, porque me parece que es como muy Yo asertiva. le tengo muchísimo cariño a Dalsi, muchísimo. A los tres, bien, ¿eh? Pero Requiem, al fin y al cabo, es un pobre don nadie. Kurosawa es lo que es. O sea, no da más de sí, tiene Ya. el recorrido que tiene. Pero a Dalsi le tengo mucho cariño. No, pero los tres hacen un equipo muy extraño, pero también muy eficaz para este camino que es, bueno, es un camino en el que presentas, en realidad empieza como una especie como de true crime o un crime que empieza a investigarse, pero hay algo extraño, o sea, todo empieza a ser como muy extraño y entonces se convierte en una aventura, no sé si lisérgica, Sí, gamberra, Lovecraftiana, todo lo anterior y más. lisérgica me gusta como Sí, palabra para definirlos. es como. Sí, porque hay sustancias y luego los personajes se conducen de una manera. Bueno, vamos a hablar más de otros personajes, porque está Masagram, la logia de la napia de plata, que no es un personaje, pero es una entidad. Está Los amigos. Cornelius Karst. ¿Perdón? No digo, los amigos de la máscara Es pálida también. eso. Ahora. Caraspuerta, puede ser, sí. Cornelius Carswell. Entonces quiero saber estos nombres de personajes y de organizaciones. ¿De dónde te han salido? ¿De dónde? ¿Cómo los has...? Mira, en el caso de Carswell, por ejemplo, hay una película de los años 40, 50 que se llama Night of the Demon, La Noche del Ujú, Demonio, ujú. en la que hay invocaciones de espíritus, tal, no sé qué, digamos, el sectario mayor, el líder de la secta, se llama Carswell. Y lo cogí de allí directamente. Digo, es el líder de esa película lo cojo y lo pongo para aquí. Ujú. Pasa que luego lo mezclo un poco con diferentes cosas, tal, Sí, porque este también está muy relacionado con la novela de la piel fría, un sí, poco, eso porque hay te iba un. a comentar luego, que he visto referencias a cosas tanto de tu propia obra como de Sí, otros, de otras cosas, bueno, de Lovecraft evidentemente, pero incluso lo primero que noté fue la pequeña referencia que haces a Harry Potter, porque hablas de un personaje como aquel que no puede ser nombrado y lo dices mucho además, entonces siempre está ahí presente y te ríes, ¿no? que sería Y J.K. Rowling ahora mismo, ¿eh? Ya. Aquel que no puede ser nombrado es exacto, J.K. Rowling. exacto. Pero está muy bien, me ha gustado mucho porque está muy bien, está todo muy bien trabajado, está muy bien hilado todo, entonces
te ríes, pero no llega en ningún momento y dices, jo, pues ha pasado, esto no tiene gracia. Realmente es que me hace gracia todo. No podría Qué decir, pues guay. esto no lo ha es todo y es muy difícil. Yo tengo que decir, a ver, es muy complicado hacerlo bien. Es muy difícil escribir humor y que no sea, no llega un momento que digas, uy, esto ya no funciona o esto ya se ha pasado o esto has tirado el chicle. Me parece que es enormemente eh, pues honroso por tu parte. Y me gustaría saber, bueno, has hablado antes de por qué un poco se te ocurrió hacerlo en clave de humor, lo que te apetecía y tal, pero es difícil tomar la decisión de hacer algo que es muy difícil, que es muy complicado, para no repetir, Sí. que es muy complicado, que es hacer humor, hacerlo bien. Entonces yo creo que a mí me daría muchísimo miedo, yo no lo podría hacer, pero porque creo que he escrito una vez un cuento en clave de humor y me pareció lo más difícil que he hecho, porque tienes miedo de caer en cosas que, bueno, que es la repetición o es la caricatura que ya no tiene gracia porque ya está muy trillada. Y tú has conseguido que esto no suceda. Quiero saber si tienes algún secreto que nos puedas comentar, cómo se hace esto. Pues el secreto es que aún tengo miedo cada vez que un lector abre la novela. Mm, Aún tengo miedo porque realmente, claro, yo hago un tipo de mm, novelas que no se parecen a esta. Esta es mm, la más diferente, ya. la más extraterrestre de todas. Con lo cual, cada vez que llega un lector que no me conoce a esta novela, pienso, ay Dios mío, esta es la imagen que se va a llevar de mí. Mm, Pero cada vez que llega un lector que me conoce a esta novela, digo, ay Dios mío, esta no es la imagen que espera, que espera de mí. Y sí que es verdad que cuando escribes humor, el miedo que tienes todo el rato es de ser graciosillo, mm, ¿ves? De pasarte de graciosillo. Y eso es exacto. lo que eso me da pánico, porque yo quiero hacer reír, Mm, quiero hacer reír, pero no quiero ser más gracioso o más listo que el lector. mm, No quiero pasarme de listo, no quiero hacer, ni quiero hacer la chanza, la burla por la burla, ni la risa por la risa, tal, sino que quiero hacer reír de forma que te dé un poco de cosquillas en el cerebro, mm. ¿vale? A veces de forma muy absurda, ¿eh? A Sí, veces sí, de sí, es forma muy absurdo incluso todo. grosera, incluso grosera, pero sobre todo hay una norma que seguían los ZAZ, ¿no? El Zucker, Abraham Zucker, los de Aterriza como puedas, Mm, los de Top Secret, sobre todo Top Secret, que es como mi referente, y de hecho también siguen los Monty Python, que es hacer reír siempre desde la seriedad. mm, Nunca hacer reír como, "Buah, vamos a hacer una broma, ¡ja, ja, qué broma! ¿Te ha mm, gustado esto, verdad? ¿Te has reído, eh? Vamos a exagerarlo más, tal". No, mm, no. Me he tomado la novela súper seria. mm, Súper seria. Yo he ido a escribir una novela Lovecraftiana. ujú, En la vida de Brian, por ejemplo, que hacen la parodia de este personaje que es una especie de alter ego de Jesucristo, etcétera. ujú. Nunca caen en la parodia grosera. No. Siempre intentan tomar es una película seria. Ujú. Esa es una película seria. Pero lo que pasa es gracioso. Pues en El horror de Requiem, la novela es una novela seria. Sí, sí, sí. Aunque parezca mentira, es una novela seria. Está escrita con todo lo que yo he podido, con todo lo que yo sé, con toda mi experiencia acumulada Ujú, escribiendo novelas. Pero lo que explico, evidentemente, es desde el absurdo, desde la parodia, desde los chistes, ujú, desde el humor, desde la ujú, comedia. Es una comedia tomada en serio, que creo que es lo importante. No es un librito en el que digas, bueno, pues ha escrito cuatro cosas como si fuera un monólogo y ya está. No, no, no. Es una novela que tiene... de hecho, para hacer eso, cogí una línea argumental finísima para poder ujú, conseguir eso, ¿vale? Es como, porque lo que hacen estas... Como en las películas, ¿no? Como te decía Top Secret. Top Secret es una línea argumental muy fina. El argumento es espurio, es que pasan muy pocas cosas. No, es hasta previsible, estereotípico, porque lo que importa es poder parodiar eso. ujú, Y lo que cogí es este argumento de encuentra un anillo, este anillo dentro de un cadáver, este anillo le lleva a una secta, esta secta está intentando invocar a una divinidad alienígena ujú, supradimensional, como le quieras llamar. ujú. Eh, Esto te permite parodiar tanto el tipo de novelas de este género como muchísimas más cosas, porque no solo parodia Lovecraft, ¿no? Como Sí, decíamos sí, antes, hay parodias a otras novelas, incluso hay parodias a las propias novelas mías, sí. exacto. Me ha parecido muy valiente eso porque
creo que hay que estar muy seguro también de uno mismo hasta cierto punto, todo lo que nos podemos estar seguros de nosotros mismos, para también parodiarte a ti mismo y no tomarte en serio. Y hay una clara referencia, como tú decías bien, a la piel fría. Sí, sí, sí. Bueno, hay una referencia al Año de la Plaga, que También. es una novela mía, que es una especie de cameo tal que hay por ahí en medio, y la referencia. Aquí es más delicado, no sé si, porque yo ni yo mismo lo sé si es homenaje o parodia, o Ajá. quizás son las dos. Quizás Porque yo puedan tengo ser una las relación dos, sí. ambivalente tengo una relación ambivalente con La piel fría, porque es la novela es una de las novelas más importantes de la literatura catalana, porque es una novela Ujú, que es traducción no sé cuántos idiomas, que es conocidísima, que se ha adaptado al cine, creo que es la más vendida de la literatura catalana, La piel fría. ujú, Y al mismo tiempo es una novela de género, cosa que es una excepción en la literatura catalana. No acostumbran a abundar. Por suerte cada vez hay más, ¿no? Pero es la novela de género. Y luego es una novela que yo la he leído un par de veces, le veo muchas virtudes, pero le veo algunas cosas que no me gustan nada también. Y entonces ya te digo, no sé si homenajear a este fenómeno que es la piel fría, ujú. o quería también caer meter el dedo en la llaga un poco en Sí. las cosas que no me gustan tanto. Porque a veces es una novela pretenciosa. Es una novela que admiro y que respeto, Ujú, pero a veces es pretenciosa. A veces mm, tiene una cierta gravedad que yo creo que no le va bien. Lo que decíamos antes de escribir como Lovecraft hoy mm, en día. mm. Eh, Estamos demasiado resabiados como para escribir como Lovecraft ahora, porque es Mm, que caemos directamente en la propia parodia escribiendo sí. como Lovecraft. Así que dije, voy a parodiar a La piel fría, que al mismo tiempo es una obra lovecraftiana catalana, y hago todo un capítulo en el que, bueno, pues convierto ese farero de La piel fría en una Ujú, especie de Amancio Ortega esclavista de los bichos que les hace tejer sí. en el Sí, faro y bueno. ya mucho más. También hay mucha crítica social en todo lo que comentas y a mí me gustó también especialmente, bueno, eso que haces, que es hacer referencia a tus propias obras desde el humor también. Y otra cosa que es jugar con el lector o lectora, porque desde el principio haces que quien está leyendo se implique muchísimo y hay incluso un momento que no quiero desvelar que puede tomar ciertas decisiones a la hora de terminar la novela de una manera o de otra. Y yo creo que con esto ya todo está dicho, que sois inteligentes, lo vais a entender, pero no quiero decir qué es lo que pasa porque es una de las gracias de la novela. Y yo no me Pero lo teniendo en esperaba, ¿eh? cuenta, no lo explicaré, pero teniendo en cuenta que es una novela que remite a un cierto tipo de literatura y Mm, que remite a unos libros que hemos leído todos, de sí, aventuras, de tal, aventuras, donde ya tú puedes sabemos a tomar dónde es. decisiones, Exacto, pues ya pensar, exacto. ya sabéis a dónde vamos, ¿no? Esto me pareció, no me lo esperaba, de verdad, o sea, esto incluso hay momentos en el que rompes la cuarta pared, o sea, hay momentos en los que estás hablando directamente, nos estás hablando directamente y estás como Ese es Dalsy, sobre todo. Ese es sí, sí, Dalsy. sí. Me parece muy divertido porque va muy bien con el personaje, con su personaje. O sea, tiene sentido, pero si lo hicieras con todos los personajes a lo mejor. Pero está muy bien, o sea, es lo que quería decir, que está todo muy bien dosificado. El ritmo, que está trepidante, pero de una manera que no se te hace pesado o piensas, uy, aquí esto sobraría, lo quitaría, porque realmente no. Ujú. No, todo está muy medido, se nota la escuela, o sea, se nota que has trabajado mucho en muchas Ujú. historias, y lo que tú dices, pues es una comedia. No, es que Lovecraft. seguramente esta novela la he escrito cuando la podía escribir. Yo creo que hace 10 años no hubiera podido escribir Bueno, esta claro. novela. No, Se me no, hubiera no. ido de Se manos. nota que hay un gran trabajo detrás. Por eso digo que no os fiéis de que solamente, de que es, bueno, no solamente, es muchas cosas, pero que está escrita en clave de humor. Eso no quiere decir para nada que no sea una estupenda novela de aventuras, que por muchos motivos lo es, ¿no? Y además está Lovecraft, todos pues todos los referentes a Hitos. los monstruos. Hay fantasmas,
hay objetos Fant- malditos, entre comillas. Fantasmas muy peculiares, Sí, también. todo es muy peculiar. O sea, todos los personajes son muy peculiares. Sean de carne y hueso, o sean no humanos, todos son muy peculiares. Y también creo que con eso que juegas también a sorprender siempre al... No creo que nadie se espere todo lo que va a pasar, ni cómo son los personajes, ni tal. Pero hay muchas referencias, pues eso, a la literatura de género, pues además el horror cósmico. Y creo que es algo que, como tú bien has dicho, es difícil no caer en lo de siempre, en repetir, en copiar incluso cosas, fórmulas que ya no funcionarían si las aplicásemos tal cual. Creo que eso también implica un gran trabajo y quería saber cuál ha sido tu mayor desafío a la hora de escribir este libro y lo más fácil, lo que te ha resultado más fácil. A ver, realmente lo más fácil y el mayor desafío creo que es lo mismo, que es el estilo. Mm, Porque es un estilo muy diferente al que yo acostumbro a escribir, pero al mismo tiempo salía solo, mm, porque me divertía mucho mm, escribiendo. Me mm, divertía mucho, porque me podía soltar muchas mm, veces. Que cuando escribes, normalmente lo que estás haciendo es siempre ir con el freno de mano puesto. mm, Cuando vas escribiendo, vas diciendo, vale, porque sabes que si te pasas, eso se te va. Y mm, en cambio aquí podía dejarme ir. Y muchas veces podía hacer muchas subordinadas Eso es maravilloso. que normalmente no me las permito. Aquí poder hacer muchas subordinadas y empezar la frase en un sitio y acabar el párrafo en otro completamente diferente, y Ujú. ahí está el chiste. Eso era un placer, pero al mismo tiempo es Es complicado. complicado. Es complicado poder hilar todo esto. Pero te voy a recoger una cosa que has dicho antes, lo de la crítica social. Eso Mm, sí que es verdad. Eso sí que ujú, porque la novela también tiene un propósito, ¿no? No es mm, una novela que solo sea de, bueno, voy a reír y ya está. Porque nos pilla en un momento delicado. mm, Sí que es verdad que esta novela la escribo en el 19, antes de la pandemia, pero ya empieza a asomar la patita del lobo, que es mm. el tema de la ultraderecha. Sí. Y estamos en un auge del pensamiento de la ultraderecha, de la intolerancia, de xenofobia, Ujú, racismo, tal. Estamos en momentos de auge eh, que ya viene de hace unos años bastante preocupante. Y yo aquí lo quise incluir y mm. quise que fueran los malos Sí, sí. porque puedes hablar de los monstruos, tal, pero el monstruo es la metáfora al final. Pero los malos son los fachas al Sí. final. Y en Mm. esta novela los malos son los fachas y están ahí el militar, Toda la galería. exacto, el cura, todo tal, 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 al extremo. No digo que todos los militares y todos los curas sean así, pero evidentemente el estereotipo Mm. que todos tenemos en Sí. mente, están allí, están allí. Y me río de ellos. Sí, sí, y no te cortas, ¿eh? O sea, Y me esto río quiero de decir. ellos. Tenéis que Porque leer la son... novela, no sé si lo he dicho ya, pero por favor leerla porque lo vais a, o sea, vais a disfrutar mucho, pero también os lo vais a pasar bien. Es muy entretenida y yo tengo que decir que es que no me ha durado nada, o sea, porque era muy, muy, muy graciosa, entonces no te das cuenta y vas pasando las hojas ¿Y y qué ya me está. dices de las notas a pie de página? Bueno, es que creo que para eso No hay tendríamos que pocas, no hay hacer un pocas, ¿eh? librísimo aparte. Porque soy muy fan, yo soy muy fan de las notas. Yo sé que hay gente que las odia profundamente. Soy muy fan de las notas a pie de página. Como yo lo he leído en ebook, era muy fácil. No tienes que Ambas. buscar. Exacto, súper fácil. Pero quiero decir que creo que a pesar de que mucha gente dice, bueno, es que eso te para mucho a la hora de leer, a mí me ha parecido muy dinámico. A mí, pero bueno. Además Sí, bueno, tampoco es aquí que sean... no, se usan, hay unas cuantas, pero se sí, usan sobre todo para contradecir el texto principal. es para volverte un poco más loco, ¿no? Ya para incidir, ¿no? Para la puya. Quería saber si te acuerdas, esto hay gente que no lo sabe exactamente, pero es algo que me gusta preguntar porque creo que la gente que a lo mejor está escribiendo o quiere, o bueno, tiene pensamiento de escribir algo, le puede venir muy bien. Tiene que ver más con el oficio de escribir. ¿Te acuerdas de cuántas versiones de esta novela más o menos escribiste? ¿O eres una persona que como reescribes mucho, realmente la versión final era más o menos lo que enviaste a la editorial? Yo creo, no te diré que sea la primera versión, porque nunca es la primera versión, Sí. pero prácticamente como si fuera la primera. Yo voy escribiendo y al mismo tiempo, depende de cada novela hago una cosa Ujú, diferente, ¿eh?
pero en este caso iba escribiendo y al mismo tiempo de escribir iba retocando cosas que ahí había escrito. Pero Mm, no hay muchas versiones, porque ¿sabes qué pasa? Que me planifico muy bien las novelas ujú, antes de escribirlas. ujú, No, eh, sé muy bien a dónde quiero ir, por dónde tengo que pasar, luego me voy dando sorpresas yo mismo, sí, ¿eh? Hay sí. cosas que de golpe hay un capítulo que no tenía planificado, pero me va bien para llegar donde quería. Ujú, Pero eso hace que el ritmo sea siempre bueno, ujú, porque sabes a dónde vas ujú, y no tienes digresiones. Y aparte, hace que tengas más o menos pulida la novela, ¿no? no, Que no haya cosas que se van. Luego hay otras novelas que sí que quizá he tenido que tocar más, hacer mm, más versiones, mm, porque ha habido más diálogos que resulta que eran sobrantes, o había personajes que no acaban de encajar, tal. ajá, Aquí no, aquí iba mm, todo a sota, caballo y rey. O sea, mm, realmente bastante directa. Sí que, mira, sí que me pasó una cosa, es verdad. Sí, sí que hay una cosa que me pasó. mm, Vale, empiezo a escribir en el 19 y a media novela pasa una cosa que se llama COVID, mm, que es que explota el virus en todo el mundo. mm, Y los primeros compases de la pandemia, que fueron cuando en China empiezan a construir hospitales deprisa y corriendo, y ya, se ven ahí un montón de excavadoras, tal, construyendo sí, hospitales, y empieza a ver todo esto, yo pensé, hostia, estoy escribiendo una novela apocalíptica en la que está llegando el fin del mundo y de golpe tengo como una especie de fin del mundo mm, en la tele. sí, Y de hecho, claro, nos confinan y yo estoy escribiendo la novela cuando nos confinan. Y pensé, voy a incorporar esto a la ujú, novela, voy a incorporar la pandemia. ujú, Y empiezo a reescribir algunos chistes y a poner cosas y a cambiar capitulitos para incorporar, para que suene más mm, a la pandemia. ¿Qué pasa? Que cuando releo todo eso me doy cuenta que no funciona. mm, Que no quiero escribir una novela de COVID o no quiero ujú, escribir una novela de pandemia. ujú, No era mi intención. ya, Lo estoy incorporando porque es lo que estoy viviendo en ese momento, pero los chistes, la mayor parte, son muy puntuales, son ujú, muy coyunturales. O sea, es un chiste que yo creo que en un año, 2 años, iban a caducar. ujú, Y lo que hago de toda esta reescritura que voy haciendo, que es reescritura, es introduciendo cositas, ujú, cambiando cositas para adaptarlo, ¿eh? Vuelvo para atrás y lo elimino casi todo. mm, O sea, realmente todo lo que puse por el COVID lo eliminé casi todo, salvo dos, tres chistes ujú. que me hicieron mucha gracia. El de la migración de las excavadoras y el de la sopa de murciélago que está hacia el final. Sí, Y eso está. hay muy pocas referencias. Ujú, Hay, pero muy pocas mm, referencias. Y había incluido, ¿eh? Había una ujú, versión en la que había muchas cosas sobre el COVID, pero se me iba la novela a otro sitio que no claro. quería que fuera. Y retomando lo que hablamos justamente al principio con la traducción de Antonio, Antonio Torrubia, ¿habéis colaborado, habéis hablado mucho o ha sido prácticamente él ha hecho la traducción y casi no ha tenido que preguntarte? No, no, ha sido prácticamente. Me está pasando un helicóptero ahora. Ha sido prácticamente esto rubia que está aquí, de lo que digo. No, no, hemos hablado mucho, pero no de la traducción, sino de otras cosas. O Otras sea, cosas. con Vale. Antonio tengo relación y hablamos tal, pero la traducción no, él ha ido haciendo, Mm, no hemos hablado, no suelo hablar mucho con los traductores, ¿eh? mm, Estoy abierto siempre sí. a resolver dudas, a cualquier cosa. Muy pocas veces he tenido, Mm, los traductores van, ya tú lo sabrás bien, van un poco a su rollo sí. y preguntan muy poquito por miedo a no molestar, tal, por lo que sea. Mm, Y este ha sido el caso. Antonio ha hecho el trabajo. mm. Bueno, y además, Marc, esta novela tiene algo especial. ¿Quieres hablarnos de esa parte especial de la novela? Sí, en cierta manera esta novela se puede jugar, porque de hecho, después de sacarla en catalán, la editorial me dijo, oye, ya que te gustan los juegos de rol, tal, ¿querrías escribir la adaptación de la novela a juego de rol? Y me dijeron de hacer nada, una cosita corta de 30 páginas, un pequeño sistema de reglas, tal, y al final ese pequeño sistema de reglas se convirtió en otra novela que sirve como manual de rol, más campaña, además está ilustrada, que se llama El rol de Requiem, Mm, ya siguiendo con los juegos. Y no es la historia del horror de Requiem, sino que es otra historia completamente diferente. También parodia diferentes géneros de terror, desde el terror elevado a los monstruos, a tal. No es tan mm, Lovecraftiana, pero además tiene un sistema de reglas que, si te gusta el rol, puedes jugar mm, la historia. Y tienes hasta los personajes del horror. Tienes a
Requiem, Darcy y Kurosawa los tienes en fichas de personajes si quieres jugarlos. ¿Puedes contarnos ya para ir un poco cerrando la presentación? ¿Qué es en lo próximo que estás trabajando? Mira, acabo de escribir una novela escrita por Víctor Negro. Claro, porque eso no hemos comentado mucho el tema de Sí, Víctor Negro sí, y sí, tal. Víctor. Esta novela está escrita por Víctor Negro, por Ujú. eso tiene la portada de Gigamesh con Víctor Negro y la Sí, portada normal mía, sí. porque se ve que mi nombre también llama la atención. Pero está escrita por Víctor Negro. Claro, mis novelas están todas dentro de una especie de universo compartido que lo llaman el Corvoverso, Ujú, porque hay personajes corvo por todos lados. Y dentro de este universo, dentro de este universo hay un personaje, un escritor que se llama Víctor Negro, ujú, que es una especie de Sosías mío. ujú. No es exactamente como yo, pero es muy fácil escribir como él porque se parece mucho a mí en muchas cosas. En muchas cosas no me cae bien, pero en muchas sí. Y este personaje es el que escribe novelas, Ya. el Víctor Negro. Por ejemplo, El año de la plaga es una novela escrita por Víctor Negro. Mm, El horror de Requiem es una novela escrita por Víctor Negro. ujú. ¿Qué pasa? Hay algunas novelas mías, escritas por mí, por Mark, en las que se hace referencia a las novelas escritas por Víctor Ajá. Negro. Pues la que he escrito ahora es una novela en la que se explica cómo Víctor escribe El año de la plaga. Ah, No, perdona, cómo Víctor le adaptan El año de la plaga al cine mm, y cómo Víctor escribe El horror de Requiem. ajá. Qué Es una chulo. especie de making of. Vale. Y se habla todo el proceso de cuando se adapta El año de la plaga al cine y cómo escribe El horror de Requiem mientras está escribiendo otra novela. Muy bien. Esa sí que ya es metaliteraria elevada al Ya cubo. veo. Yo lo llamo autoficción con cosas. ¿Tiene título o no se puede decir? De momento no lo puedo decir. Ah, vale, De vale. momento no. Bueno, vale, bien. Pero bueno, no es muy Ya, título. bueno, a veces también cambian. Por Es eso te digo. provisional, es provisional. Todo Vale, depende. Ya vale, veremos vale. la editorial si le gusta o no. Si pudieras invitar a alguien para que nos acompañara en el librísimo, ¿a quién invitarías? Pero tiene que ser alguien vivo. Alguien vivo. Sí, Ay, 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 ay. lástima. Guillem López ya ha venido. ¿No? Bien, me lo voy a apuntar, sí, sí, porque le pedimos a todo el mundo que nos recomiende a alguien. Esto como una cadena. Y a ver si saca pronto novedad y lo traemos. Y me gustaría saber el último libro que has leído que recomendarías a, a la gente que nos está viendo o que nos está oyendo en iVoox, que ya sabéis que esto Vale. también sale en modo podcast. Vale, los que nos están oyendo en iVoox no lo podrán ver ahora porque lo voy a enseñar, pero lo voy a decir. No lo he acabado, No has estoy acabado. terminándolo ya, estoy ya a Ujú. puntito. El Atlas de las Nubes de David Mitchell. Sí. Porque, por diferentes razones. Primero, que me está gustando muchísimo, Ujú. muchísimo. Lo tenía desde hace, creo que 2 o 3 años, cuando David Mitchell vino a Barcelona al Festival 42 a dar unas Sí. charlas. Creo que ese día cenamos tú y yo juntos, Cristina, que Ujú. hablamos de un dentista y Sí. tal. Sí, sí. Pues lo tenía desde entonces y no lo había cogido. Y Xavi Calvo, el escritor, una vez me dijo, ¿tú sabes que tus novelas se parecen mucho a las de David Mitchell? Digo, ¿qué dices? Sí, sí, dice, tú tienes un estilo y un enfoque de la literatura que se parece mucho a David Mitchell. Y Ujú. pensé, hombre, tendré que darle una oportunidad. Y luego Dani Pérez, Sí. Magri, Magri. eh, con su En- Evangelio de David Mitchell, Y su entusiasmo contagioso. absolutamente contagioso. Desde aquí un beso muy grande. Siempre lo tengo aquí como, tienes que leerlo, tienes que leerlo. Y bueno, llevo unos días así que estaba un poco pachucho y he estado en casa sin poder moverme mucho y tal. Y he dicho, yo creo que es el momento. Y lo cogí y realmente ha sido como un flechazo. Había leído Mitchell, había leído un libro corto. Soy muy malo por los títulos, era Mm, sobre una casa encantada. mm. Dani, tú seguramente me dirás el nombre si Sí. lo Pondré en estás los oyendo. comentarios, seguramente. Sí, 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 exacto. Algo de los huesos, no sé, porque hay uno muy largo de la casa encantada y hay uno muy corto. Pues yo leí el Ujú. corto. Y he cogido el Alas de las Nubes para leerlo y la verdad es que es un flechazo. Y sí que es verdad que me siento muy identificado en muchas cosas. Muy bien. Me siento muy identificado en el juego. En el Mm, juego me gusta muchísimo jugar. Yo no escribo, yo juego. Yo mm, soy el mismo niño que jugaba con los He-Mans y con los mm, G-Joes tal, cuando ujú, era pequeño. ujú, Lo único que ahora, en lugar de hacerlo con los muñecos en sí, que aún tengo muñecos y les hago foticas y tal, ujú, lo hago con palabras. Pero yo sigo jugando. Y me gusta muchísimo hacer jugar las novelas que conecten entre ujú, sí, que sean disfrutonas y que el lector
cuando entre en una novela también juegue conmigo, Mm, sea un poco un juego compartido. Eso yo creo que es importantísimo, el espíritu lúdico de las novelas. Y veo que Michelle también lo tiene. mm. Así que desde aquí, Pues estupendo. Ya sabéis que estamos construyendo esta pequeña biblioteca con los títulos de todo el mundo que nos visita y la daremos a conocer, la pondremos en redes al final de la temporada. Y yo te quiero agradecer, Marc, que hayas estado con nosotros. Espero a que ti no por sea la invitarme. última vez, por favor. No. La Ya verás. próxima novedad también vengas a hablar, que la disfrutaremos, estoy segura. Y muchas gracias y mucha suerte con esta novela. Muchas gracias, Cristina. Tekelili, tekelili.